Hola gente, les damos la bienvenida nuevamente a otro segmento de articulación de saberes. En este tramo vamos a procurar robustecer algunos conceptos que integran la grilla conceptual más frecuente de al menos el módulo 3 de este curso. Vamos a revisar algunas nociones para ejemplificar de qué hablamos cuando las mencionamos y la cantidad de elementos que tienen plegados en sí, vale decir, toda esa polifonía inherente al uso de determinados términos. En esta oportunidad vamos a referirnos fundamentalmente al capitalismo, dado de que con extrema frecuencia aludimos al capitalismo y a ese modo de producción como un régimen imperante de producción de subjetividad. En este caso hemos titulado esta presentación como Capitalismo, ubicuidad del capital y perspectivas críticas. Esto quiere decir que el capital está en todas partes, que regla la vida cotidiana de la gente en este planeta y que es necesario desarrollar algunas perspectivas críticas que vamos a tratar de esbozar. ¿Cómo se origina el capitalismo? Bueno, surge allá por el siglo XVI en Inglaterra y se extiende por todo el planeta y en forma hegemónica hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde aparece un nuevo régimen que contesta algunas de las premisas del capitalismo y que establece algo que hemos conocido de diferentes formas como socialismo real a lo largo del siglo XX. A ver. El capitalismo, me voy a equivocar, me voy a equivocar varias veces o no voy a volver a grabar esto porque la intención es generar este efecto de inmediatez y de comunicación cuando uno da las clases, por lo menos vamos a tratar de recuperar eso. Así que sigo. El capitalismo apareció fundamentalmente asociado a algunos procesos como la revolución industrial, esto ya lo hemos visto, el ascenso de la burguesía y el triunfo ideológico y político del liberalismo. Espero que se vea bien la, la lámina en cuestión. ¿Saben lo que pasa? Que todavía no soy muy ducho en el manejo combinado de todas estas tecnologías. Probablemente a muchas de ustedes o muchos de ustedes les pase lo mismo. Bueno, en ese proceso de sustitución gradual del feudalismo, se dan una serie de procesos que están imbricados necesariamente entre sí. Voy a señalar solo algunos para ejemplificar la densidad epistemológica de este concepto. Uno de ellos es la urbanización generada por la migración del campo a la ciudad, dado que las fábricas demandaban una cantidad creciente de mano de obra, y eso fue el origen de las actuales cosmópolis o megalópolis que existen en el mundo, esas ciudades con gran concentración demográfica. Hay autores que también han destacado como primer proceso de globalización en la humanidad el desarrollo de las cruzadas, cuando los cruzados, buscando el santo grial, viajaron a distintas partes del mundo y tomaron contacto con ideas y con otras culturas, otras expresiones artísticas que interpelaron las ideas hegemónicas en Europa. Paralelamente, el desarrollo del capitalismo estuvo tanto asociado con los procesos de industrialización como la extracción intensiva
de minerales valiosos y útiles, o sea, la exploración y explotación de yacimientos de plata y de oro, y esto a su vez está relacionado con los procesos coloniales y con la transferencia, de la transferencia gigantesca de recursos de América hacia Europa durante la colonia. Lean Las venas abiertas de América Latina, donde ahí hay una buena crónica y una buena cronología de cómo se dio este proceso. Por otra parte, también aparecieron algunas contestaciones al pensamiento católico o hegemónico durante siglos en Europa, como fue, bueno, el pensamiento de Lutero o de Calvino, que en su expresión institucional posibilitó subjetividades religiosas más proclives a la acumulación del capital que el cristianismo tal como han señalado algunos sociólogos, también difundía una cierta idea algo culpógena en relación con la acumulación de capital, la asociación con el pecado de avaricia y demás. Bueno, los protestantes bendecían de algún modo la acumulación de capital y de riqueza. También hubo una monetización de los tributos. Ya no se trataba de que fueran los lacayos del señor feudal por las villas a expropiar parte de los granos cosechados, sino que se les pedía o se obligaba al aporte tributario en monedas. Ese fue un proceso propio de la era industrial y del naciente capitalismo. También este proceso estuvo vinculado a la proliferación de estados nacionales orientados hacia el comercio. Esto no voy a abundar en este detalle, pero como ya dije, está imbricado con los procesos de colonización, de extracción de materias primas, de transferencia de recursos, de un incipiente norte rico que se alimenta principalmente de una usina productora subordinada como es todo el hemisferio sur del planeta. Hay otros autores que señalan algunos detalles menores, pero también importantes, como la multiplicación de mercaderes ambulantes, que entre otras cosas inventaron la publicidad a través de la pegatina de afiches o la distribución de folletos o el pintar carteles atractivos en sus carruajes o en sus dispositivos de comercio. El capitalismo presenta varias fases, ¿no? Los historiadores más bien reconocen, hice esto, ¿saben por qué? Porque a veces no registra convenientemente la diapo que estoy observando yo y no la registra convenientemente en la grabación. Me ha pasado en un intento de otra clase para otro curso, así que estoy yendo y viniendo. Bueno, volvamos al tema. Los historiadores señalan como tres fases del capitalismo: un capitalismo comercial que se extendió hasta el siglo XVIII y que tuvo que ver con la expansión marítima propia del proceso colonial, un capitalismo industrial que tiene lugar a partir de la revolución industrial y que permite una acumulación inédita de riqueza en muy poco tiempo a través de la producción de bienes desarrollados en serie y la obligación a punta de arcabuz de las naciones subordinadas coloniales de comprarle eso a las nobles industrias europeas que
les suministraban, como ya dije, a punta de arcabuz, productos textiles, ropa, cerámicas, etc. Por último, hay una etapa que comienza a mediados del siglo XX de capitalismo financiero, donde las dinámicas bursátiles son las que de algún modo regulan los procesos económicos, sociales y políticos del planeta. Por último, capitalismo de Estado. Coincidimos con muchos autores que hablan de que en la actualidad lo que se verifica en el mundo es un capitalismo mundial integrado. Claro, hay formas y formas de capitalismo. Todas comparten esa vocación explotadora y de dominación de las grandes masas, pero algunas las han desarrollado a través de la concentración de numerosas empresas industriales, etcétera, en manos del Estado. Estoy pensando, por ejemplo, en el régimen de China continental o lo que fue la Unión Soviética, donde, bueno, ahí se dio uno de los extremos. En el capitalismo siempre ha habido esa discusión entre perspectivas más liberales, donde se dice que el Estado no debe intervenir en los procesos comerciales y mercantiles, o que debe intervenir muy poco, y otros que dicen de que, bueno, que tiene que desarrollar un contralor permanente de todas las etapas del proceso, y en el otro extremo está quienes dicen de que el Estado es el único que puede garantizar la manutención de la soberanía nacional a través de la propiedad de las empresas principales de ese país. En Uruguay es un debate desde la época, desde los albores del vallismo. O sea, periódicamente se discute si Antel, UTE o cualquier otro ANCAP, si debe estar en manos del Estado, debe entrar en un nuevo régimen de competencia con empresas privadas, etc. No voy a adentrarme en esto, los países en todo el orbe, las naciones lo han resuelto de diferentes maneras. Es una discusión interminable y con resultados variables acerca de, bueno, qué preservar en manos del Estado, si las áreas forestadas, si los medios de comunicación o las empresas energéticas. Hay otros países que han establecido como regla fundamental el control estatal de las empresas armamentistas. Nosotros no tenemos ese problema, así que lo voy a saltear en esta consideración. Críticas al capitalismo. A ver, ya hemos visto la crítica marxista, ¿no? O sea, Marx elabora toda su teoría utilizando elementos disímiles, algunos que provenían de las teorías económicas clásicas británicas, como el pensamiento o la obra de Adam Smith, David Ricardo o Malthus, un gran teórico de la demografía, y conjugándolo o amalgamándolo con las perspectivas de la filosofía hegeliana o la dialéctica hegeliana, y siempre en tensión y en discusión con lo que se estaba procesando en el movimiento obrero internacional y también con otros autores que provenían de otras perspectivas críticas, como las denominadas del socialismo utópico o de raigambre libertaria o anarquista. Básicamente, ¿qué le critica el marxismo al capitalismo? Bueno, que la desigualdad deriva de una lucha de la lucha de clases y de la hegemonía de
unas clases sociales sobre otras y de una acumulación absolutamente desmedida, insensible, cruel por parte de unas clases sociales hegemónicas que generan condiciones culturales, ideológicas y políticas que permiten la pervivencia del status quo y que permiten una acumulación de riqueza en detrimento de las grandes masas. A ver, otra de las críticas a considerar es que, bueno, el capitalismo está asociado a procesos imperiales, que la colonización tuvo luego continuidad por otras vías y que se siguieron transfiriendo recursos de los países periféricos a los países centrales o del tercer mundo al primer mundo, como se lo suele denominar. Y en el seno de todo este proceso, una de las críticas más significativas, ostensibles que podemos reconocer es la de el deterioro ambiental de todo el planeta. La idea de que el capitalismo es una institución no natural, vale decir contingente, creada a través de determinados procesos sociales y que ahora deberíamos cuestionar, fue desarrollada en gran medida por un teórico austrohúngaro, Karl Polanyi, un autor muy interesante a mi juicio. Escribió un libro en 1944, allá por fines de la Segunda Guerra Mundial, que se denomina La Gran Transformación, y en el que se argumenta cómo el capitalismo convierte en mercancía a todo y a todos, o sea, cómo todos los factores de producción, sea la tierra, la naturaleza, el trabajo y hasta los seres humanos, son convertidos en potenciales mercancías que se compran y se venden en el libre mercado internacional. También la obra de Polanyi ha permitido el desarrollo primigenio de esa idea tan extendida de la necesidad de establecer un nuevo canon productivo que permita un desarrollo sustentable. La idea de un desarrollo sustentable proviene de ahí. Todo el pensamiento verde, ecologista, también se abreva en estas fuentes y argumenta principalmente, y es una idea que compartimos, que el crecimiento económico y la acumulación de riqueza continua ya es inviable porque los ecosistemas no permiten continuar con este proceso y tenemos que, forzosamente, si queremos sobrevivir, entrar en un régimen postcapitalista con otras pautas y otro régimen de consumo y otras formas de vida que valoren otras cosas que no sea la producción continua de objetos novedosos, muchas veces que vienen imaginariamente a satisfacer deseos que ni siquiera éramos conscientes que teníamos. Y no es posible, no es posible que los países crezcan un año un 1%, otro año un 3%, un 7% de su PBI a través de la producción y comercialización de nuevos bienes que son creados a través de la expoliación del planeta y de las materias primas y con el deterioro ambiental que eso genera. O sea, tal vez la principal crítica contemporánea tengamos que orientarla hacia el capitalismo y a su otra cara, la sociedad de consumo, ¿no? Ese concepto socioeconómico
con el que denominamos los estados industriales y productivistas, que generan una producción y un consumo masivo de bienes en los que la oferta supera a la demanda. O sea, eso, si queremos sobrevivir, y en estas épocas de COVID-19, creo que se representa de manera muy clara, tenemos que ingeniarnos para generar una subjetividad nueva propiciatoria de otros valores. Bueno, con esto cerramos este segmento, nos vemos la próxima, donde vamos a dar continuidad principalmente a el concepto de deseo y cómo está articulado con el pensamiento psicoanalítico, pospsicoanalítico, dado de que algunos de los autores que vamos a leer y a estudiar tratan de eso. Hasta la próxima. Uh-huh.